ver grabación. Listo, sí hay grabación. Listo, entonces empezamos. Empezamos con la parte, continuemos con la parte ahora de virreinato número 2, ¿ya? En base al material entonces desarrollado. A ver, por aquí. Todos ustedes deben tener este material, ¿correcto? Virreinato 2. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, listo. Entonces, en base a ese material, entonces vamos a trabajar ahora. Habíamos nosotros visto entonces algunas cositas, a ver, en el terreno político. Habíamos señalado que la máxima autoridad era el rey, ¿no? de España, pero no llevaba a cabo un control aquí, no administraba estos territorios, sino que se encargaba de fiscalizar y administrar estos territorios de manera directa la institución llamada el Consejo Supremo de Indias. El Consejo Supremo de Indias es aquella entidad administrativa, fiscalizadora e inclusive judicial, ¿ya? Mediante la cual se va a llevar a cabo entonces, aquí no se va a estar pendiente de todo lo que se está desarrollando de alguna manera pues en América, ¿ok? Entonces ahí tenemos el Consejo de Indias. Hay algunas cosas que, bueno, simplemente estamos recapitulando para poder adentrarnos al tema próximo. Acerca del virrey, lo fundamental hay que señalar que a diferencia del rey, que su cargo pues es desde que accede a la corona hasta su muerte, en el caso del virrey es un cargo temporal, ¿no? Es un cargo temporal, entonces gran parte de los virreyes pertenecen fundamentalmente a la llamada nobleza peninsular o la nobleza española. Ellos tienen como función hacer cumplir fundamentalmente todo lo que desde España se ha delimitado para estos territorios, se tienen que hacer cumplir por parte del virrey de turno, ¿ya? Entre los virreyes más importantes tenemos al virrey Blasco Núñez de Vela, primer virrey del Perú, el quinto virrey del Perú, que es el señor Francisco de Toledo, quien va a establecer las bases del virreinato como tal. Otro virrey será Joaquín de la Pezuela, aquel que va a tener que enfrentar la llegada de don José de San Martín. Antes de él, un señor que se llama Fernando de Abascal, que también está luchando contra los movimientos juntistas, está justo en el contexto en el cual Napoleón Bonaparte invadió pues España, y él trata de acomodar el lugar, mantener esos territorios bajo la administración española. Y el último virrey del Perú, ¿no? El señor José de la Serna, quien va a tener pues que finalmente asentir ante la derrota pues en Ayacucho, y bueno, finalmente se va a tener que firmar la llamada capitulación de Ayacucho. Luego de ello tenemos a la Real Audiencia. La Real Audiencia es la institución jurídica, ¿ya? La institución judicial, pero también es una institución política. ¿Por qué la Real Audiencia es una institución política? Porque se encarga esta Real Audiencia de lo que va a ser pues el gobierno ante algún problema de parte del virrey, ¿no? Si sea la muerte o la ausencia pues del virrey, entonces asume la Real Audiencia. Es lo que nosotros llamaríamos el día de hoy entre un presidente y un vicepresidente, aunque en el Perú ese tipo de figuras tiene serios problemas, ¿no? ¿Qué más? Tenemos luego los corregimientos. Como decíamos, los corregimientos son una jurisdicción territorial mucho menor, más o menos es así en proporción, ¿no? Primero es el virreinato, luego es la audiencia, luego de la audiencia es el corregimiento, y al interior del corregimiento encontramos cabildos. Mientras que el corregimiento es una jurisdicción territorial provincial, el cabildo es la administración de la ciudad. Y claro, para el siglo XVIII vamos a hablar también de cómo van a surgir las llamadas intendencias. En el terreno cultural, bueno, si algo va a marcar el escenario cultural en el virreinato del Perú, va a ser pues cómo se maneje la parte educativa. Habría que decir que hay algunas características esenciales de la educación. La educación tiene un carácter, podemos decirle, escolástico, ¿ya? Es una educación escolástica, fundamentalmente. ¿Qué quiere decir, profe? Escolástica? Está manejada por parte de la iglesia, es una educación en la cual fe y razón tienen que explicar a Dios, ¿no? Entonces, es así como se maneja la parte, pues, de la educación. ¿Qué más? Es una educación memorista, memorista.
en la cual lo más importante es recordarse fechas, nombres, ¿no? Entonces, de ahí debes haber recordado pues algunas obras, algunos poemas por ahí, ¿no? A Cucachos aprendí, ¿no? Es algo así, ¿no? O sea, se entendía en ese momento que la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, ese es el tipo de educación que se da en esta etapa. Es una educación de carácter tradicional, ¿ya? Es una educación tradicional. Cuando decimos tradicional, es una educación que está basada fundamentalmente en los preceptos de la sociedad, en los preceptos de la iglesia. Hay temas tabúes en los cuales no se puede hablar porque así está establecido y simplemente hay que aceptarlo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de educación que tenemos. Y además que es una educación elitista, ¿ya? Elitista, racista, en fin, ¿no? Profe, no entiendo, ¿cómo que elitista? No todos pueden acceder a la educación. La educación formal, ¿ya? Estaba distribuido en colegios de mayores, colegio de caciques y universidades. Este, Ahora, ¿quiénes podían acceder a la universidad, a los colegios de mayores, a los colegios de caciques? Debías de ser noble. Si no eres noble, no puedes acceder a ese tipo de educación. Profe, entonces, noble que noble peninsular, noble indiano, o en el caso de los caciques, los nobles pues indígenas, ¿no? Entonces, no cualquiera podía acceder a la educación. A nivel de la universidad, cuando nosotros hablamos de la universidad, aquí también hay otra cuestión particular, ¿ya? Vamos a hablar de la universidad. Yo siempre le agrego, por si acaso, ya siempre tienen que estar ahí atentos, agregarle algunas cosas, más allá de que el material que le haya enviado. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de educación a nivel universitario? Bueno, no es como la universidad del día de hoy, ¿ya? En realidad la universidad de ese momento, acceder a la universidad es como la conclusión de todo un proceso educativo, ¿no? Tú en ese momento estás postulando para ingresar pues a la Universidad Mayor San Marcos, Villarreal, El Callao, en fin, ¿no? ¿Ya? Pero una vez que hayas terminado la universidad, viene algo nuevo, ¿no? Que es la maestría, luego viene el doctorado. Y en esa época, ingresar a la universidad era algo similar como ingresar, pues, a un doctorado, una maestría. Profe, pero y lo previo, los estudios lo que se le llama los estudios de pregrado, ¿ya? Así le llaman los estudios de pregrado. Bueno, esos estudios de pregrado eran los colegios. O sea, los colegios tanto de mayores, como aquí, como los colegios de caciques tenían cierto, podemos decirle, desarrollo académico por encima de lo, de lo que era pues el común. Entonces, no podemos nosotros caracterizar la educación de ese momento con que sea una educación similar a la que tenemos el día de hoy. O sea, el día de hoy se habla de colegio de primaria, secundaria, universidad, pero en esa época no era así. ¿Eso para qué? Para poder entender la educación en ese momento. Entonces, eh, tu primera formación de cómo saber leer, escribir, ¿no? Entonces, eso básico lo ibas a desarrollar con un tutor, o sea, alguien que de manera particular te pueda enseñar cuestiones básicas para poder desarrollarte en el ámbito intelectual. Entonces, luego de ello recién tenías la posibilidad de ir a un colegio mayor, un colegio, un colegio, podemos decirle, de caciques, en fin. Y si por ahí, ¿no? Lograbas, pues aquí, ¿no? Un destacado estudio, entonces podías tentar la posibilidad de llegar, pues, a la universidad. Ahora, profe, ¿y en la universidad qué cursos qué cursos, podía llevar? ¿O qué carreras, no? ¿Qué carreras, no? ¿Qué carreras podía yo tentar? Bueno, podría ser teólogo, la teología, por ejemplo, profe teología, claro, conocer un poco sobre la explicación, ¿no? Ya más adentrada en cuestiones filosóficas, aquí, bíblicas, para poder explicar a Dios. También podías estudiar derecho, ¿ya? Derecho, pero el derecho fundamentalmente canónigo, ¿ya? Canónigo. ¿Qué es eso el derecho canónico, profe? Es el derecho eclesiástico, ¿ya? También podías estudiar ello. O podías estudiar tanta cosa, arte, pues. Arte, profe, claro, pintura, escultura, ¿no? Entonces, con eso.
Ahora, alguien por ahí podría decir, profe, pero ¿y esas carreras de qué me sirven, profe? Yo le soy sincero, no es que yo priorice pues el dinero, pero con eso no voy a sobrevivir. De repente con derecho canónico puede ser, profe, pero con lo demás no. Es que tú no ingresas a la universidad para poder hacer dinero. Tú no ingresas a la universidad para poder tratar de, no sé, podemos decirle, tratar de escalar socialmente, ¿no? Es que para tú llegar a la universidad debes haber tenido ya respaldo económico, respaldo social. Entonces tú estás ingresando a la universidad simplemente para consolidar de alguna manera tu estatus social, ¿no? Entonces es una suerte de amor al conocimiento, amor a la sabiduría, que se mezcla con el estatus social, intelectual, pero es eso, ¿ah? Es la culminación de todo un proceso. Por eso decía, ¿no? Que la educación es elitista. Profe, ingeniería y todo, no hay eso, ya, no hay eso. Profe, pero no puede ser. Pero así era la educación, ¿ya? Profe, entonces, ¿había examen de admisión? No había examen de admisión. No había examen de admisión, ¿no? Profe, lo máximo, ¿no? Pero había que evaluar de repente por ahí qué características tenías, ¿no? De qué familia venías, si eras conde, duque, marqués, cuál era tu posibilidad económica, porque la universidad en ese momento no es gratuita, o sea, ¿qué quiere decir? Que tienes que pagar por la carrera como tal. Está en manos no solamente de clérigos, está en manos también de laicos. Profe, que eso, claro, claro, ¿ya? Ya, vamos a ir más adelante a la parte de arquitectura. Terminemos por la parte de educación. Continuamos con la parte de educación. Entonces tenemos aquí las carreras de teología, derecho, canónigo y arte. Universidades. Bueno, la primera universidad es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, creada en 1955 por los agustinos. En sus inicios, ya en sus inicios, se llamó la Pontificia Universidad de Lima. ¿Ya? Universidad de Lima. Así se llamó en sus inicios. Uno de los personajes que ayudó en cuanto a su fundación y a su aquí a poder dar impulso a la universidad en ese momento fue el señor Fray Domingo, ¿ya? Fray de San Martín, digo, Fray de San Martín. Fray de San Martín es uno de los que auspicia lo que va a ser la fundación de San Marcos, ¿no? Finalmente va a ser respaldada por una real cédula por parte del rey de ese momento de España, Carlos I de España o Carlos V de Alemania. Otra universidad será la San Antonio de Abate en el Cusco, otra la San Cristóbal de Huamanga, ¿no? En ese momento ya toda la audiencia o toda la región se llama Huamanga, ya ni siquiera existe el nombre de Ayacucho como tal, Huamanga se llama. Profe, y la San Agustín de Arequipa, la San Agustín de Arequipa es un caso especial. ¿Por qué? Porque la San Agustín de Arequipa se funda a fines de la época virreinal, en el siglo XVIII, pero su funcionamiento se daría en la época republicana. Entonces, ese es el caso especial de la San Agustín de Arequipa, ¿no? De lo que llamarías la UNSA, ¿no? El día de hoy. Profe, la Vallejo, no te pases, porque estoy hablando de universidades, ¿no? Entonces, en aquel momento. Profe, ¿qué más? Tenemos colegios mayores, ¿ya? ¿Y qué era el colegio de mayores? Era para la formación de criollos ricos, españoles nobles. A ver, más o menos te voy describiendo para la parte educativa. Si alguien se formaba en España, ¿ya? Alguien tenía formación en España, por lo menos sabía leer y escribir, y tenía algún tipo de formación académica, pero no había llegado a una universidad, entonces podía llegar aquí a estudiar en San Marcos, por ejemplo, ¿ya? Por eso es que cuando se lleva a cabo el proceso de la fundación o cómo se organiza la educación, lo primero que se crea aquí son universidades. O sea, antes de crear colegios, aquí seminarios, lo primero que se crea es universidades. Entonces uno diría, ¿no? Qué ilógico. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a crear una universidad si no tienes colegios? Lo que pasa es nuevamente, es una educación para la élite, o sea, aquellos nobles españoles que llegan a estos territorios
y no habían podido acceder a la universidad, entonces tenían San Marcos acá. Tenían San Marcos. Entonces aquí en la colonia tenían la posibilidad de poder continuar con su formación académica. Posteriormente va a aparecer la llamada nobleza criolla. Y la nobleza criolla está bien, tienen sus propios, en ese momento, profesores particulares o algo así, ¿no? Tutores. Ellos les van enseñando lo básico, pero una vez que ya aprendieron eso básico, tienen que escalar, y en ese escalar podrán llegar a los colegios de mayores. Por eso se dice, ¿no? Son para criollos ricos que podían llegar a esto. Todo esto es pagado, por si acaso, ¿ah? Por si acaso. Profe, usted nuevamente dijo que en la universidad no había examen de admisión, no había examen de admisión, pues. Profe, pero estaba mejor que lo del día de hoy. Bueno, si tú postularías a la universidad en esa época, te iban a evaluar por lo menos tres requisitos básicos, ¿ya? El primero, que seas noble, ¿ya? Noble criollo o noble español, ¿ya? Segundo, la coloración de piel. ¿Qué quiere decir? Blanco. No, no, no blanco cajamarquino, no, 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 blanco español, europeo. Y tercero, que tengas la posibilidad económica para poder pagar tu universidad, ¿ya? O sea, tu familia debe tener posibilidad económica. Ya, con esos tres requisitos, evalúate o evalúa en este aula cuántos podrían ingresar a la universidad. ¿Sí? ¿Alguien por ahí? Sí, claro, con un apellido ya Gómez, no, 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 con esa no la hace. Por eso decía, ¿no? Entonces, era élite, pues es elitista, ¿no? Ya. Eh, entonces, pero para poder acceder a la universidad, entonces lo previo, por lo menos, era el colegio de mayores. ¿Ya? Entonces el colegio, lo que pasa es que, nuevamente, ¿no? Como te digo, hay algunos que establecen esto, ¿no? Eh, Dividen el día de hoy, dicen, ¿no? Colegio de menores es primaria, colegio de mayores es secundaria y luego llegaban a la universidad. Eso lo están haciendo, lo están evaluando y lo ponen a veces en algunos libros basado en lo que es el día de hoy, ¿ya? Basado en la formación del día de hoy, pero no siempre ocurrió eso, ¿ya? La educación primaria como tal, gratuita y obligatoria, recién se va a establecer en el siglo XX, durante la llamada República Aristocrática. Entonces, no, no, hay que entenderlo en base a cómo se concebía en ese momento la educación. En el caso de los colegios de mayores, tenemos los colegios para los criollos españoles nobles, tenemos el Colegio San Felipe, fundado en 1575, el Colegio San Ildefonso, fundado en 1609, 1608, ya actualmente todavía hay parte de esas casonas están en el centro de Lima, algún día regresarás al centro de Lima, ya. Y luego tenemos pues algunos seminarios para formar pues algunos de los sacerdotes, tenemos los colegios de caciques. En el caso de los colegios de caciques tenemos el Colegio del Príncipe en Lima, ya, y el Colegio Francisco Borja en el Cusco. El Colegio del Príncipe, que está en Lima, bueno, que todavía están los vestigios de ese Colegio del Príncipe, están en Barrios Altos, ¿ya? Actualmente están en la zona de Barrios Altos. Más o menos, profe, ¿por dónde? Más o menos hacia donde está el Hospital Mogrovejo, ¿ya? Mogrovejo, como yendo para la zona de, ¿cómo se llama esto? El cementerio El Ángel, ¿ya? Lugar tranquilo, ¿ah? Si quieres un día de estos, ya vas y buscas el colegio, ¿no? El Príncipe para dar una vuelta, caminar, ¿ya? Si puedes, lo buscas, saca tu celular y lo vas buscando, ¿no? Por GPS. Ya, ya, ahí está. Entonces, y el colegio, profe, Francisco Borja del Cusco, el colegio Francisco Borja del Cusco es donde va a estudiar José Gabriel Condorcanqui, el señor Tupac Amaru II, ¿no? Ahora, como dice, ¿no? Colegio de caciques. Nuevamente, cuando decimos caciques, no necesariamente, pues, era colegio realmente de nobles indígenas, ¿no? Ya habían mestizos para ese momento. No necesariamente son los que son la descendencia incaica. Hay de todo, ¿no? Desde los nobles que apoyaron a los españoles desde un inicio, o bueno, su descendencia, y la descendencia también incaica en algunos casos, ¿no? Que apoyaron también a los españoles, dicho de paso. Recuerda que los huascaristas finalmente terminaron apoyando a los españoles, ¿no? Entonces ahí está. Luego tenemos aquí una imagen
¿ya? De lo que es San Marcos, ¿ya? Esta es la casona, ¿ya? Acá está la casona de San Marcos, acá está el Colegio Francisco Borja, en el Cusco. Actualmente todavía sigue siendo un recinto educativo, ¿ya? Profe Colegio Estatal Antiguo. Luego tenemos la pintura. En cuanto a la pintura, tenemos la influencia italiana, ¿ya? La influencia italiana. Inicialmente, la influencia italiana tiene que ver con este proceso de la evangelización. ¿Qué quiere decir? Cuando llegan los españoles y tienen la labor de llevar a cabo el proceso de evangelización, recuerdas que te dije que había dos momentos, ¿ya? Dos momentos. El primero de la evangelización fue la de los encomenderos. Es una evangelización fracasada, acusada por Bartolomé de las Casas, que no se ha respetado al indígena. Y la segunda evangelización viene a partir, pues, de todo lo que ha sido las conclusiones del Concilio de Trento, ¿ya? De la contrarreforma religiosa, y que en el Perú se van a tomar a partir del llamado Tercer Concilio Limense, con un señor que se llama Toribio de Mogrovejo, ¿ya? Toribio de Mogrovejo lidera ese proceso del Tercer Concilio Limense, que va de la mano también de la llegada, pues, de Francisco de Toledo, la llegada de los jesuitas, e impulsar la nueva evangelización. Ahora, ¿cómo llevar a cabo el proceso de evangelización a aquellos que no conocen ¿no? El cristianismo, ¿no? Entonces, no iba a ser pues llevarlos a estudiar, darles un libro, de ninguna manera, ¿no? Entonces, una manera fue la pintura. La pintura ayudó bastante en este proceso de la evangelización. Entonces, determinados pasajes de la Biblia eran puestos en relieve en estas pinturas. ¿Ya? Entonces, todavía tenemos la influencia renacentista, tenemos aquí la influencia, por eso te decía, pues, de Bernardo Vitti, por ejemplo. Él va a dejar una escuela, su llamada escuela italiana, y en la cual si alguna vez vas a los museos, porque están permitiendo un 20% en este contexto de ingreso a los museos, ¿ya? Entonces vas a poder ver este tipo de cuadros, ¿no? ¿No? Entonces, esos son los cuadros donde el objetivo, ¿ya? El objetivo es poder llevar a cabo el proceso de evangelización. De alguna manera funcionó, porque también a nivel interno, ¿no? A nivel interno, entonces apareció la llamada escuela cusqueña. La escuela cusqueña, donde hay un color más brillante, hay una riqueza en los retratos, se ha tomado en cuenta la escuela italiana, pero se le está agregando también algunas cuestiones propias, ¿no? Como por ejemplo, si te das cuenta, la cara del ángel es un poco mucho más, es un poquito más cobrizo. En cuanto a los paisajes, va lindando entre lo europeo, pero también lo americano, e inclusive, ¿ya? E inclusive hay una imagen, ¿ya? Hay una imagen acerca de la última cena, hay un cuadro, ¿no? La última cena, escuela cusqueña. A ver, le voy a poner ya, escuela cusqueña. Listo. Imagen. Ya. Entonces, en este cuadro de la última cena, a ver, última cena, imagen cusqueña. A ver, creo que está más grande aquí. Y ahí está, más grande. Entonces, podemos hacer esto. Tan, tan, tan. Y ponemos ahí está. No sé si te das cuenta en este cuadro de la última cena. ¿Qué imagen ves? ¿Ves a Jesús? ¿Ves a sus apóstoles? Pero sobre la mesa ves otro tipo de cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que aquí, no? ¿Qué es lo que van a estar, qué es lo que están comiendo en ese momento? Vamos. Profe, yo lo que veo es un cuy, profe. Claro. ¿Ya? Una rata. ¿Ya? Ahora, si te das cuenta, algunos ya tienen la piel un poquito más cobriza. ¿Ya? Profe, pero estamos hablando entonces de alguna influencia, entonces ya americana, o podemos decir andina, también establecida en este cuadro. Eso quiere decir qué cosa, que se está empezando a asumir la cristiandad
pero también se le está dando su toque, ¿ya? Se le está dando su toque en ese momento, andino, ¿ya? Entonces, eso lo encontramos en ese proceso de la llamada evangelización de aquel momento, ¿no? Proceso de cuy se comía desde antes, ¿no? Claro, desde la época de los incas. Profe, ¿Jesús comía cuy? No, pues no, esto, como te decía, ¿no? A este fenómeno le llaman la aculturación, ¿ya? ¿Qué quiere decir el proceso de aculturación? Quiere decir que se toma en cuenta, ¿ya? Se toma en cuenta que, bueno, en fin, ¿no? Esto de... A ver, un ratito. Acá está. Listo. Se toma en cuenta, entonces, que en el caso de... se toma en cuenta que en el caso, pues, de este tipo de cuadros, lo que me expresan es que está bien, hay una aceptación de lo europeo, hay una aceptación del cristianismo, pero no hay una aceptación a secas, pues, no hay una aceptación total, sino que también se le va dando sus agregados, ¿no? Por eso lo curioso es que atrás de la imagen hay un cuadro de Jesús crucificado. Y bueno, es lo que vamos, es cómo se va a concebir en aquel momento, ¿no? En aquel momento se concibe de esta manera, lo que va a ser entonces la cristiandad. Pero entonces, quieras o no, ya, quieras o no, finalmente la cristiandad como tal cuajó en estos territorios, ¿no? A nivel de arquitectura, ahora sí, vamos a ir respondiendo a lo que me señalaba tu compañero. A ver, ¿qué estilos van a ser los que van a estar presentes en cuanto a la arquitectura virreinal? Tenemos el estilo gótico, y es la influencia de fines de lo que va a ser pues el mundo medieval. Tenemos el estilo barroco, ya sumamente adornado. Por ejemplo, aquí tenemos pues aquí en lo que van a ser algunos balcones, ¿no? Sumamente podemos decirle copioso en cuanto al adorno. Y así estaba, ¿ya? Y así eran sus características. Al interior, ¿ya? Al interior, muchos de ellos tenían, como el caso de la iglesia de Santo Domingo, ¿ya? Tenían algunos claustros subterráneos. O sea, había en ese contexto el uso de las llamadas catacumbas. ¿Por qué las catacumbas, profe? Bueno, mundo medieval, se entendía que no había lugar mejor para residir a alguien después de esta vida que debajo de una iglesia, porque ibas a estar mucho más cerca a Dios, ya que te iba a conducir más cerca a Dios. Pero bueno, entonces fue una usanza, profe, enterrarse, o por lo menos buscar enterrarse en las iglesias, sí, pero a fines del siglo XVIII, ya con el proceso de las reformas borbónicas también, se entiende que es necesario ya llevar a cabo la creación de un cementerio, ya de un cementerio no eclesiástico, ¿no? ¿Ya? Y es así que van a ser el llamado presbítero maestro, ¿no? El presbítero maestro. Pero bueno, antes era así. Si alguna vez has ido en tu colegio a las catacumbas, ya debes haber visto pues aquí estos pasajes subterráneos, ya en algunos lugares inclusive algunas, algunos lugares especiales para los clérigos, otros simplemente una suerte de pozos o fosas comunes para la gente, ¿no? Del común, en fin, ¿no? Entonces, esas son las características también de este momento. Ahora, ¿cómo llevar a cabo, profe, cómo se llaman las construcciones de estas catacumbas? Era a través del llamado canto rodado, las piedras redondas, utilizando una suerte de argamasa con barro, quincha, el mismo uso de la cal, en fin, ¿no? Buscar entonces hacer un amasijo sumamente fuerte para poder darle solidez, ¿no? ¿Ya? Profe, ¿dónde salían los arquitectos y constructores? Bueno, gremios. Aquí también van a fusionar los gremios. Ah, ya, eso es lo que me falta señalarles, ¿no? O sea, tenemos la educación formal y la educación no formal. Pero la educación formal, entonces, a nivel del arte, también tenemos arquitectos, ¿ya? El arte, la arquitectura, de alguna manera va a ir de la mano, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos ahí maestros,
que han tenido inclusive hasta la formación universitaria, pero más que salir como arquitectos, han salido como maestros en arte, ¿no? Pero también tienes pues albañiles, ¿no? Profe, ¿y de dónde han salido estos albañiles, estos maestros albañiles? Han salido de los gremios, formación de oficios. O sea, la gente del común, ¿ya? La gente del común podía llegar a un taller artesanal, a ser zapatero, algunos a hacer, a llevar a cabo, no sé, ser costurero, y otros, por ejemplo, podían llevar a cabo la labor, pues, de ser aquí, ¿no? Trabajar, pues, aquí en la construcción, ¿no? Entonces, los gremios también se van fortaleciendo en la época virreinal. Y en esa combinación, entonces, se van a poder llevar a cabo estas obras. En algunos casos se envían arquitectos desde España, ¿ya? En otros casos también se complementan con aquello que se está formando en las universidades. Ujú. Entonces, más o menos así. ¿Qué más? A nivel de escultura, eh, uno de los temas recurrentes durante el virreinato van a ser la muerte, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la muerte, ¿ya? Cuando nosotros nos referimos a la muerte, entonces lo que pasa es que en el caso de Lima, una característica eran las llamadas epidemias. Inclusive había gente que iba a las iglesias a rezar para poder curarse, entre comillas. Y debido pues a que a veces no se tapaba muy bien a los muertos, o algunos de esos muertos venían de los de la epidemia, entonces cuando ibas a la iglesia, en vez de que te salves, más bien te contagiabas, ¿no? Por eso que en determinado momento, por una cuestión de salubridad, por eso decía, ¿no? Se crea pues ya un cementerio civil, ¿no? Ya no un cementerio pues religioso como el caso debajo de los claustros. Se dejó enterrar a la gente debajo de las iglesias y se los llevó pues al presbítero maestro. Entonces, a nivel de la escultura también va a ocurrir lo mismo. Y aquí tenemos una obra que es del señor Baltasar Gavilán que se llama La Muerte, ¿ya? La Muerte, ¿no? Entonces, o El Arquero de la Muerte también se llama. También tenemos otra obra que es el Cristo, en fin. A nivel de lo que va a ser el periodismo en el caso del virreinato va a estar presente ya a fines del siglo XVIII. Ya, a fines del siglo XVIII, uno de los primeros periódicos que va a salir es la llamada Gaceta de Lima. La Gaceta de Lima es un periódico que debe tener pues dos caras, en algunos casos lo máximo cuatro caras, ¿ya? Pero así como, ¿no? Son más extensos que que una hoja cuatro, ¿no? Profe, entonces, se parecen del periódico El Comercio del día de hoy, ya de un dominical, algo así, ¿no? Pero solamente a dos caras o a cuatro caras, no más. Entonces, ¿qué venían en esos periódicos de aquel momento? Bueno, no te iban a preguntar, no estaba pues aquí si fulanito le había pegado a tal, si había de repente muerto alguien en tal lugar, no, si había un robo de repente, no. ¿Qué eran entonces? Eran informaciones que venían de Europa, ¿ya? Respecto en ese momento pues a problemas, de repente en contexto europeo, por ejemplo, cuando se dé la invasión de Napoleón a España, eso se va a informar eh, y algunos anuncios de gobierno, ya, algunos anuncios de gobierno. El gobierno anuncia que va a hacer tal, ¿no? España acaba de, ¿no? declararse insurrecta frente a la autoridad de José Bonaparte, listo. Entonces, eso estaba ahí, ¿ya? O de repente se están nombrando como oficiales en el Perú, ¿ya? El nuevo, el que está, el quien preside la Real Audiencia, ya ha dictaminado tal y bueno, el documento simplemente se dejaba ahí. Entonces, eso era la llamada Gaceta de Lima, ¿ya? Profesor lo publicaban en las mañanas. Realmente no he visto que tuvieran un horario establecido. Recuerda que están haciendo recién el periodismo, ya están haciendo el periodismo. Inclusive tratan de evitar la cuestión de las opiniones, ¿ya? Eh, Tratan de evitar eso, ¿no? Entonces simplemente documento como está, listo, plasmado en esta Gaceta de Lima y se acabó, ¿ya? Profesor, esos años son, por eso, fines del siglo XVIII, como dice por aquí, 1740, bueno, a mediados, ¿no? 1743, por ejemplo, ya a mediados de 1800, 1700, y están ahí periódicos.
Los primeros periódicos ya con opiniones propias y tal, la vamos a encontrar recién hacia los años de 1808, 1809, más o menos. Y el Mercurio Peruano, el Mercurio Peruano es una revista, ¿ya? Que va a ser fundada por la Sociedad Amantes del País, en la cual va a participar Hipólito Unanue, José Baquijano del Carrillo, en fin, ¿no? Entonces, pero en realidad muchos cuando hablan del Mercurio Peruano dicen, pues es un periódico, una revista revolucionaria, está convocando al levantamiento. No, no, no está haciendo nada de eso. El Mercurio Peruano en realidad lo único que está diciendo es, conoce más al Perú, ¿ya? El Mercurio Peruano nace bajo un carácter enciclopedista, podemos decirlo inclusive, ¿no? Ya, profe, puede volver, pero ya los pasé. Estas diapositivas ya las he pasado, ¿ah? ¿No las tienen? Sí, le pasó al profesor. Sí las pasé, sí las pasé, sí, 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 ya las pasé, ¿no? Ah, profe, pero le he hecho agregado. Claro, yo siempre voy a hacerle agregados. Por eso se entiende que al pasártelo, entonces si le agrego algo, inclusive mientras estoy yo señalando algunas particularidades, le estoy agregando más cosas, ¿no? Entonces es ello, ¿no? Eso es lo que te puedo señalar a nivel de lo que sería la parte artística, ¿ya? ¿Ya? Listo. Ahora, con esto podemos ir a otro tema. Ya el otro tema tiene que ver con las reformas borbónicas, ¿ya? Aquí están los colegios, nuevamente aquí tenemos más figuras. Acá está, ¿no? La figura del cuy, ¿ya? Ajá. Y bueno, aquí están los personajes y todo ello. Ahora vamos a la reforma borbónica. Pero como te decía, aquí tengo una suerte de diapositivas, pero al igual que hago con todos los compañeros, vamos a hacer una suerte de pizarra. ¿Ya? Utilicemos esto, ¿ya? Para eso se presta el Word y utilicemos como pizarra. A ver, entonces, diseño, disposición, tamaño a los extremos, ¿ya? A ver. Vamos entonces a abrir esto. Ajá, un rato. Ya, un rato. Entonces por aquí, diseño, disposición, primero márgenes, estrecho, y ahí. Entonces vayamos al tema de reformas borbónicas. Las reformas borbónicas, ¿ya? Las reformas borbónicas, ¿qué fueron? ¿Ya? Fueron un conjunto de medidas que se toman desde España, que se dan fundamentalmente hacia el siglo XVIII. ¿Ya? Se dieron en el siglo XVIII. ¿Está bien? ¿Listo? La reforma borbónica, siglo XVIII. Listo. Entonces, en primer lugar, establecemos nuestro concepto. Concepto de reformas borbónicas. Entonces, por aquí, contorno, rojito le ponemos. Y ponemos en primer lugar, ¿no? Uno, concepto. Concepto. A ver. Y aquí le agregamos esto de aquí. Ajá, quitar todo. Listo. Ya, ahora sí. ¿Qué fueron las reformas borbónicas? Son un conjunto de medidas establecidas desde España, ¿ya? Establecida de España, con el objetivo de dos puntos. Lo que pasa es que cuando hablamos de las reformas borbónicas como tal tienen dos objetivos, ¿ya? Tienen dos objetivos. ¿Cuál fue el primer objetivo? El primer objetivo tuvo un carácter meramente económico, ¿ya? En ese objetivo económico
¿ya? En ese objetivo económico, ¿ya? Entonces, lo primero que quería la corona para el siglo XVIII era aumentar la recaudación fiscal. Cuando decimos aumentar la recaudación fiscal o inclusive recuperar la recaudación fiscal. Lo que pasa es que la tributación había decaído durante la época de la segunda mitad del siglo XVII. Ahora, ¿por qué había decaído por qué había ido decayendo podemos decirle, la recaudación? Bueno, en realidad la recaudación ha recaído más que nada debido a que, bueno, en un inicio se señala que ha decaído porque, bueno, hay problemas, ¿no? Y uno de los principales problemas es que cada vez hay menos mano de obra indígena. Y como cada vez hay menos mano de obra indígena, entonces no se puede producir igual que antes, ¿no? Entonces, esa es la primera explicación. En realidad no era tanto así, sino que lo que había ido ocurriendo era que gran parte de lo que se estaba recaudando en ese momento tenía fugas. ¿Y por qué tenía fugas, profe? Tenía fugas porque el sector criollo, que había empezado a tener cada vez mayor injerencia administrativa, entonces empezaba a traer como consecuencia forados dentro de la recaudación fiscal. Había evasión de impuestos, había en ese momento alguna suerte pues de acuerdos por debajo de la mesa entre el sector criollo, sectores mestizos, y bueno, España simplemente se había quedado en que, bueno, controlaba todo esto de España, había que confiar en los sectores administrativos y no había mayor problema. Y estaba haciendo aguas por todos lados la administración sobre estos territorios. Entonces, uno de los objetivos es aumentar la recaudación fiscal. Otro objetivo, ¿ya? Otro objetivo es desplazar a la nobleza criolla, a la nobleza criolla de la administración pública. No entiendo, profe. Al siglo XVII se le llama el siglo de oro criollo, ¿ya? Se le llama el siglo de oro criollo. ¿Por qué se le llama el siglo de oro criollo? Porque si nosotros hacemos nuestra escala social, en la cabeza de todos está la nobleza peninsular o la nobleza la nobleza peninsular o nobleza española. Se entendía que los mejores cargos públicos eran para la nobleza española, ¿ya? Ellos eran gente de confianza que había venido para hacer lo que desde España se establecía. Pero, ¿qué ocurrió posteriormente? Ya estando en América, algunos de ellos empezaron a coludirse con ciertos sectores criollos, a tal punto que conforme fue pasando el tiempo, el grupo de los criollos fue cada vez más y más en la administración pública. Recuerda que el título de noble que lo puedes adquirir, lo puedes comprar, y además puedes pagar por el cargo público. Entonces, todo esto está haciendo que los sectores criollos hacia el siglo XVII o a la segunda mitad del siglo XVII prácticamente tomen el control de la administración pública. No quiere decir que en ese momento no hay administradores de la nobleza española, también lo hay, ¿ya? También lo hay, pero poco a poco hay mayor presencia de la nobleza criolla. Entonces, son ellos los que ahora están tomando, podemos decirle, las riendas del virreinato como tal. Y eso es peligroso, ¿ya? Y eso es peligroso. ¿Y es peligroso para quién, profe? Es peligroso en aquel momento para la corona. ¿Por qué? Porque está perdiendo el control sobre estos territorios, ¿ya? Entonces, ese es uno. Y dos, para el siglo XVIII, ¿ya? Para el siglo XVIII hay otro problema. España se ha ido quedando en el tiempo, ¿ya? Se ha ido quedando en el tiempo. Y como España se ha ido quedando en el tiempo, entonces el problema es que ha ido perdiendo potencial económico, ¿ya? Ha ido perdiendo su gran poderío económico y su gran poderío también militar. La ex Armada Invencible, ¿ya? Antes había una Armada Invencible y esa era la Armada Española, ya no lo era. Ahora la Armada Invencible era la Armada Inglesa,
Entonces, otro de los objetivos es que a través de la recaudación fiscal que obtenga la corona española a través de estas reformas, le permitan ya nuevamente reestructurar su poderío militar. ¿Ya? Entonces aquí reestructurar y reestructurar su poderío militar. Entonces, regresar a esa época en la cual prácticamente España era la potencia hegemónica, ¿no? En la etapa mercantil. Pero bueno, las cosas han ido cambiando también, ¿no? Entonces, es un conjunto de medidas establecidas de España, inclusive, ¿no? Podemos decirle, otro objetivo mayor de todo esto es, en realidad, lo que usted está buscando por parte de la corona es centralizar nuevamente el control sobre sus dominios coloniales, ¿ya? Entonces, desplazar a la nobleza criolla y algo más por aquí y centralizar la administración colonial, ¿ya? Para eso había que desplazar a la nobleza criolla, ¿no? Profe, no entiendo que se centraliza, pero no lo habían centralizado, claro. Cuando el año de 1542 se crea el virreinato del Perú, ¿ya? En ese momento se está centralizando la administración colonial, desplazando a los encomenderos, pero se han ido quedando en el tiempo, pues. Se ha confiado a España en que simplemente le envíen pues aquí lo que se está recaudando en esos territorios y eso sirva para potenciar a España. Pero lo que no se han dado cuenta, y se han dado cuenta de repente muy tardíamente, es que hay otro sector que lo está desplazando, ¿ya? Entonces, frente a todo esto, la corona decide hacer reformas. Ahora, las reformas borbónicas no solamente se hicieron para América, ojo, borbónicas son para España y sus colonias. O sea, eso quiere decir no solamente España, también, o no solamente para América, sino también para España. ¿Ya? Hay que entender así, ¿ya? Ahora, ¿qué más? ¿Ya? Siempre el primer cuadrito es el principal porque a partir de eso podemos hacer copiar y pegar. Entonces, ahora veamos el contexto. ¿Cuántas reformas borbónicas hay? Es como si tú me dijeras, ¿ya? Es como si tú me dijeras, ¿cuántas leyes se han dado en el Perú? ¿Ya? Si tú me dices cuántas reformas, ¿cuántas leyes se han dado en el Perú? Profe, pero van a haber leyes que van a sacar otras leyes. Exacto. Entonces, más allá de ver exactamente el número, habría que ver cuáles van a ser las leyes que van a impactar, ¿ya? Entonces, primero hay que entender el contexto. ¿Por qué se hace? Contexto. ¿Cuál es el contexto? Siglo XVIII, bueno, declive, declive del poderío, sí, del poderío español, ¿ya? De la corona española. Corona española. Profe, ¿cómo declive? Bueno, frente a otras familias, como por ejemplo los Borbones en el caso de Francia, ellos están en declive, ¿ya? Los Borbones están empezando a expandirse, ¿no? El predominio de la dinastía borbónica. Frente a los ingleses, realmente están pues atrasados, ¿no? Los españoles. Está bien, han llevado a cabo esa acumulación de metales preciosos en el nuevo bullicismo español, pero están atrasados. Y a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, estamos en el contexto de los inicios de la revolución o de la primera revolución, industrial. Ahí está, ¿no? Entonces, eso es el contexto en el cual se van a desenvolver estas reformas borbónicas. Pero, como nos dirían también, ¿cuál fue el antecedente, no? O sea, cómo finalmente llegaron a establecer estas reformas borbónicas. Entonces, en vez de contexto, ahora ponemos antecedentes. Sus antecedentes están entre los años de 1701 hacia el año de 1713.
¿Qué ocurrió en esos años? 1701-13. Antecedente. Su antecedente está en algo que se llama la guerra de sucesión española. ¿Ya? Guerra de sucesión española del año de 1701 a 1713. ¿Qué ocurrió en la guerra civil o la guerra de sucesión española? A ver, más o menos las cosas habían sido así. En primer lugar, muere Carlos, ¿ya? Muerte de Carlos II, conocido bajo el alias de El Hechizado. ¿Ya? El Hechizado. ¿Listo? Muere Carlos II. A la muerte de Carlos II, el Hechizado, inmediatamente hay un problema de sucesión. ¿Qué quiere decir, profe, sucesión? Herencia, pues. ¿Quién debe hacerse cargo de la corona? Profe, pero si hablamos de quién se debe hacer cargo, debe ser su hijo. Ese es el problema, no tiene hijos, no dejó descendencia. ¿Ya? Porque no dejó hijos, no dejó hijos. Entonces, el problema es, ¿y ahora quién es el nuevo rey de España? Entonces, más o menos ocurre esto, ¿no? Imagínate, ¿ya? Imagina este caso, ¿no? ¿Ya? Imagina ese caso. Muere tu hermano mayor, ¿ya? Muere tu hermano mayor y no deja hijos. ¿Ya? Y en ese momento tú dices, no, yo pues. ¿Por qué? Porque bueno, yo soy su único hermano, listo. ¿Ya? Pero primero serían sus padres. Bueno, mis padres ya no están. Bueno, los abuelos, tampoco los abuelos están. Entonces, hacia el lado, yo, hermano, listo, podría heredar. Pero en este caso, entonces, primero se buscaron los hijos. No hay. Luego se buscaron aquí nuevamente a los padres, pero ya por edad es un poco difícil. Entonces dicen, bueno, que asuma entonces un sobrino. Busquemos al sobrino más cercano. Y el sobrino más cercano se llama así, Felipe de Anjou. Pero Felipe de Anjou no es Habsburgo, no es de la familia Habsburgo. Felipe de Anjou es de la familia, Felipe de Anjou es de la familia Borbón, ¿ya? Borbón. Entonces, ¿qué problema hay, profe? ¿Hay un francés? Sí, hay un francés, Felipe de Anjou. Pero no entiendo. Recuerda que en esta época, para mantener el linaje, todos se casan entre familia. El rey de España es primo del rey de Francia, es sobrino del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y así, ¿ya? Entonces es primo hermano del rey de Inglaterra, y así, ¿ya? Entonces, el objetivo era establecer alianzas militares y todo ello. Entonces, el más cercano es un señor que se llama Felipe de Anjou y es Francia. Es de la dinastía Borbón. Entonces, aquí la guerra de sucesión española es entre los Borbones, ¿no? Los Borbones versus los Habsburgo. ¿Por qué? Porque los Habsburgo no aceptan, ¿ya? Los de la familia Habsburgo no aceptan que sea un Borbón el que asume el liderazgo. ¿No lo aceptaron, profe? No lo aceptaron. Al no aceptar, entonces, a los Borbón, aquí al Borbón, al señor Felipe de Anjou, entonces proponen a otro, es un Carlos Habsburgo, ¿ya? Era por ahí otro sobrino por ahí. Entonces dijeron, bueno, que él asuma. Así, ante el desconocimiento entonces de Felipe, se inició la guerra de sucesión entre Borbones y Habsburgo. En medio del conflicto se da la intervención de Inglaterra. Entonces nosotros diríamos, ¿no? Y en ese caso Inglaterra, ¿qué vela tiene en este entierro? O sea, ¿qué hace metiéndose en este conflicto? Si es un conflicto entre familias. Lo que pasa es que Inglaterra, en un momento, ser pues una potencia importante, y teme
y teme que si los Borbones asumen el gobierno, la familia Borbón en Francia, en ese momento, empezaba a tener cada vez mayor poder y empezaba de alguna manera a luchar aquí no, el control de Europa, la zona occidental, frente a los ingleses. ¿Ya? Entonces, eso era peligroso, decía Inglaterra. Entonces, Inglaterra se mete al conflicto y también se opone a que los Borbones asuman el poder. Entonces, estaba de acuerdo con ese Carlos Habsburgo, ¿ya? Sería una suerte de Carlos III, ¿no? Que asume el gobierno. Todo estaba bien, ¿eh? Todo estaba bien, ¿ya? Hasta ahí, los Borbones no asumirían el poder. Los Habsburgo, la familia Habsburgo se quedaría en el poder. Pero, ¿qué ocurre? Muere el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Y qué tiene que ver? El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico muere y le hereda, ¿ya? Hereda lo que es el control de ser emperador a Carlos, a ese Carlos Habsburgo que querían aquí poner los ingleses. En ese momento, ¿ya? Los ingleses dicen, no, esto está peor. ¿Por qué? Porque estaríamos regresando a una suerte de Carlos I de España o Carlos V de Alemania. ¿Por qué? Porque sería rey de España, sería emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, además tendría los dominios americanos. No. Eso es demasiado. Entonces los ingleses en ese momento, no, preferimos a los Borbones. Entonces, pero que nos entreguen ciertos beneficios. Es así, entonces, que todo esto va a terminar, ya, fin del conflicto, fin de la guerra con el tratado de Utrecht. ¿Ya? Todo esto termina en el Tratado de Utrecht. ¿Ya? Así entonces se acabó. Con el Tratado de Utrecht, entonces se acabó. De ahora en adelante, ya no hay más conflicto, entre comillas. ¿Ya? Utrecht. Ajá. ¿Cuáles fueron las condiciones que se establecieron en ese Tratado de Utrecht? Fin de la guerra. ¿Ya? Fin de la guerra. Ante el fin de la guerra, entonces se ha reconocido como nuevo rey de España, al señor Felipe de Anjou. ¿Ya? Anjou. Felipe de Anjou será el nuevo rey de España y asumirá el gobierno bajo el título de Felipe V. Entonces, la corona española, de ahora en adelante, queda en manos de los Borbones. ¿Ya? Uno de los símbolos, por ejemplo, de la dinastía borbónica era su bandera de color blanco. Profe, ¿qué? La bandera blanca, claro. La bandera de color blanco es la blanca, aquí la bandera de los Borbones. Por eso que tu bandera, ¿ya? Tu bandera tiene el color blanquecino. Por eso que es rojo y blanco. No, profe, mentira. El blanco es por la paz y el rojo es por la sangre. No. El blanco de nuestra bandera es por la bandera borbónica. Tiene que ver con eso. No, profe, no era por unas aves. No. Profe, no, pues, no puede terminar con lo que yo creo. Pero es eso, ¿no? Lo que pasa es que cuando se dé el tránsito hacia el proceso independentista, o hacia la república, entonces no se va a romper totalmente lazos con el pasado virreinal y hay algunos que quieren mantener como símbolo este colorcito, color blanco. ¿Ya? Entonces ahí tenemos al rey de España. Otra medida que se da es el navío de permiso. ¿Y qué es el navío de permiso? El navío de permiso te señala que Inglaterra, ¿ya? Que Inglaterra puede enviar, se permite el ingreso de mercancía inglesa, se permite el ingreso de mercancía inglesa
pero con restricciones, ¿ya? Con restricciones. ¿Y quién establece las restricciones? España. Pero se permite el ingreso. Ese es el navío de permiso. Profe, pero con el navío de permiso entonces se ha roto el monopolio comercial. No. Porque una cosa es que se permita el ingreso de mercancía inglesa y otra cosa es que se permita que los comerciantes ingleses lleguen aquí y empiecen a vender. No, eso no se permite. No se está rompiendo el monopolio comercial, pero sí se le está permitiendo el ingreso de mercancía inglesa, ¿ya? Con restricciones a América. ¿Ya? Con restricciones a América. Listo. Uno. ¿Qué más? También se le otorga el derecho de asiento. ¿Ya? También se le otorga el derecho de asiento. ¿Y qué es, profe, el derecho de asiento? El derecho de asiento tiene que ver con la venta de esclavos. Venta de esclavos. Profe, pero ¿y qué tiene que ver ello? Hasta antes, quien dominaba el comercio de esclavos eran los portugueses. ¿Ya? Hasta antes de que los ingleses dominen la venta de esclavos, eran los portugueses. Ahora lo harán los ingleses. A eso se le llama el derecho de asiento. Entonces, eso también salen ganando. ¿Qué más, profe? ¿Qué más van a salir ganando? También se le otorga territorios. ¿Ya? Territorios. Se otorga territorios a los ingleses. Ingleses. ¿Qué territorios, por ejemplo, profe? Por ejemplo, se otorgan islas. ¿Ya? Se otorga el, ¿cómo se llama? El Gibraltar. Gibraltar. Se le otorga, ¿ya? En ese momento. Las Islas Menorcas también se le otorga en ese momento. ¿Ya? Entre otros, ¿ya? Son un conjunto de territorios que se le otorgan. Pero, ¿por qué Gibraltar es uno de los más importantes? Si nosotros hacemos un mapa de Gibraltar, o mejor, vamos a tratar de, a ver, por aquí, vamos a internet, acá está, vamos a imágenes, vamos a poner Gibraltar, ¿ya? Profe, es un territorio, es una pequeña isla, algo así, claro, mapa. ¿Y ahí qué tiene que ver Gibraltar, profe? La ubicación de Gibraltar es particular. Si te das cuenta, Gibraltar está aquí. Esto es España y esto es Marruecos. Profe, ¿y eso qué tiene que ver Marruecos? Esto es África. Esto es Europa. Es un punto cercano entre Europa y África. Segundo, está hacia la salida del mar Mediterráneo. ¿Y el ingreso hacia dónde? El ingreso hacia lo que sería el océano Atlántico. O sea, lo que está haciendo Inglaterra es controlar un lugar sumamente estratégico para dominar el comercio hacia el Atlántico, hacia el Mediterráneo y entre Europa y África. Esa es la importancia de Gibraltar. Hasta el día de hoy dominado todavía por los ingleses. ¿Se entendió? Entonces todo eso gana Inglaterra con esto, ¿no? Pero ¿cómo estuvo eso? Tanta influencia de Inglaterra al punto de salir ganando, claro. A cambio de ello, ¿ya? A cambio de ello, entonces los Borbones se quedan pues en el caso de España. ¿Está bien? Entonces ahí están sus antecedentes. Ahora vamos a las medidas. ¿Ya? Medidas. ¿Ya? Punto número sería 5, ¿no? O 4, está bien, 4. A ver. Cuando hablamos de las medidas, hay que dividir las medidas entre medidas económicas y medidas políticas. ¿Ya? Vamos a dividir. Entonces ponemos aquí medidas, ¿ya? Económicas. Aquí. Entonces, ajá,
Y ahí. Entonces, medidas económicas. A ver. ¿Qué medidas económicas se tomó por parte de la corona en ese momento español? A ver. Primero, ya tenían los ingleses el llamado derecho de asiento, tenían el navío de permiso. Ahora se va a otorgar también el llamado navío de registro. ¿Qué es eso, profe, del navío de registro? ¿Ya? Navío de registro. En algún momento, los españoles dicen, a ver, veamos esto. ¿Por qué se recauda tan poco se recauda poco porque hay problemas, ¿no? De fiscalización en América, para ver exactamente qué es lo que está ingresando a América y qué está saliendo de América. ¿Ya? Ahí hay problemas. Correcto, ahí nadie va a negar. Pero solamente los problemas están en América. No, los problemas también están en España. Nuestros comerciantes de Sevilla, de alguna manera, están coludidos con los comerciantes del Callao. Entonces, no solamente es cambiar, hacer reformas en América, sino también hacer reformas en Europa. ¿Y qué te dice el navío de registro? El navío de registro te dice que de ahora en adelante será el registro de mercancía, ya no directamente de Sevilla. El registro de mercancía será desde Cádiz. Desde Cádiz. Desde el puerto de Cádiz. Entonces Cádiz no es cualquier lugar, pues. Cádiz es un lugar, ya es un puerto muy importante para poder seguir manteniendo el control comercial en América. ¿Ya? Luego de eso, se llevó a cabo el llamado, aquí no, la ley de libre comercio. ¿Ya? El llamado ley de libre comercio. Cuando uno dice ley de libre comercio, algunos lo malentienden. Algunos creen que la ley de libre comercio fue decir, bueno, comercia con quien tú quieras. No. La ley de libre comercio simplemente decía fin del exclusivismo. ¿Y qué era el exclusivismo? La exclusividad de puertos comerciales. ¿Cómo que exclusividad de puertos comerciales? Las mercancías antes llegaban desde Sevilla y llegaban a América, y en América tenían que ser, en el caso del Virreinato del Perú, se tenían que registrar ¿en dónde? En el puerto del Callao. ¿Ya? Pero eso le había dado demasiado poder, no solamente a los comerciantes sevillanos, sino también a los comerciantes en el Callao. Y claro, como te dije, ¿no? También pues ahí trataban de sacarle la vuelta pues aquí al Estado, ¿ya? Para llevar a cabo la evasión tributaria, en fin. Entonces, desde España se dice, ¿sabes qué? Ley de libre comercio, fin del exclusivismo. ¿Y qué es eso del fin del exclusivismo? Que de ahora en adelante hay la posibilidad de llevar a cabo la apertura comercial con otro, aquí, ¿no? Apertura comercial directa con otros puertos comerciales en América. En América. Por ejemplo, en el caso de lo que había sido el Gran Virreinato del Perú, hasta antes esa embarcación tenía que llegar directo al Callao y luego llegaba a Buenos Aires, luego llegaba al Paraíso, luego llegar a Caracas. De ahora en adelante puedes hacer un comercio directo con Caracas, puedes hacer un comercio directo con Buenos Aires, puedes hacer un comercio directo con Montevideo, puedes hacer comercio directo con Valparaíso. Pregunta, ¿quién está perdiendo con esta medida? ¿Quién se está debilitando? Alguien está perdiendo, ¿no? El puerto del Callao. Y principalmente esos criollos que dominaban el comercio en el Callao.
Profe, esto es una reestructuración total. Es eso, pues. Por eso te decía, no solamente tienes que cambiar Europa, también tienes que cambiar América. ¿Ya? Ambos van de la mano. Y bueno, esa fue la medida de la ley de libre comercio. Otra medida, en un inicio se llevó a cabo la creación del llamado décimo real. ¿Y qué es el décimo real? Era aplicar el 10%, ¿ya? 10% de impuesto a la extracción minera, ¿ya? 10% de la extracción minera, en favor de la corona española. Profe, pero no entiendo. Si antes ellos lo que cobraban no era el décimo real, antes ellos cobraban el quinto real, y el quinto real era mucho mejor. Profe, ¿por qué eso perjudica a los criollos del Callao? No entendí. ¿Se entiende por qué perjudica a los comercios del Callao la ley de libre comercio, el fin del exclusivismo? Hasta antes, ¿cuál es el único puerto que regulaba el comercio en América? O por lo menos en el Virreinato del Perú. El Callao, pues. Entonces ahora ya no solamente el Callao. A ver, ejemplo, ¿ya? Ejemplo. Pregunta, ¿los productos llegan a dónde? Al puerto del Callao. Pero no solamente es que llega la mercancía aquí, sino también se evalúa cuánto sale de aquí. ¿Ya? Cuando se han hecho las investigaciones, se han encontrado algunos lingotes de oro en la cual se decía, esto lleva, vamos a poner, ¿no? 10 onzas de oro, pero en realidad llevaba 14 de oro, 15 de oro. Profe, no entiendo. Llevaba más oro, pero ¿cuál es el objetivo que lleve más oro? Evadir impuestos. Evadir impuestos. Que se declare por debajo del mínimo. ¿Ya? Algo así como, no sé, tu papá gana 4.000 o 5.000 soles mensuales, pero él declara que con la justa gana 930, ¿no? ¿Ya? Evasión de impuestos. Y todo eso se veía de dónde, profe, del puerto del Callao, pues también. Entonces, con esto dicen, no, ¿sabes qué? Puerto del Callao, no, en este momento te quito el control de esto. Y se lo pasaron ahora a los de Caracas, Buenos Aires y Montevideo. E inclusive las embarcaciones vienen por el Atlántico. ¿Para qué dar todo el vueltón? Ya en esa época no existe Canal de Panamá, ¿para qué dar todo el vueltón y llegar al Callao? Mejor llego directo a Buenos Aires, mejor llego directo a Caracas, llego directamente a Valparaíso. Pero eso lo está perjudicando al Callao. De hecho, ¿no? Eso es lo que te está diciendo. El décimo real dice el 10% de la extracción minera en favor de la corona. Ahora, aquí hay un problema, ¿no? Si el objetivo es recaudar mucho más, ¿por qué aplicar el décimo real? Si lo que voy a hacer es, de ahora en adelante, empezar a recaudar mucho menos. Lo que pasa es que se ha caído aquí la tributación minera. Muchos señalan que es debido pues a que hay menos fuerza laboral indígena, otros señalan a que, bueno, ya las minas no rinden como antes. Y en la realidad lo que ocurría era que tenías minas informales. ¿Qué quiere decir? Aquellas que no pagaban impuestos. El quinto real para ellos era demasiado. Entonces el Estado dice, bueno, ya hay que, no, ¿de qué minería y minería? Entonces hagamos algo mejor. ¿Qué te parece si ahora te cobro ya no el 20%, sino el 10%, pero te legalizas? Y así poco a poco empezó la legalización de nuevos centros mineros. Pues esta legalización le traía como beneficio, pues, evitar, pues, de que haya sanciones mayores sobre ellos. Como por ejemplo, ¿no? Que se ha retenido gran parte de su producción. ¿Qué más? Se da el aumento de la alcabala, ¿ya? ¿Qué es la alcabala, profe? La alcabala era algo así como el IGB, ¿ya? Profe, pero entonces está aumentando el IGB, claro. Aumento del almojarifazgo,
¿Qué es eso, profe? El impuesto a las importaciones y exportaciones. Profe, pero con el aumento del almojarifazgo, ya, entonces, lo que está trayendo como consecuencia entonces es que se encarezcan los precios de los productos. Bueno, España lo está haciendo. O sea, de un lado te quita, por otro lado te aumenta impuestos. El objetivo es consolidar lo que es el ingreso en favor de la corona. Y lo peor de todo, eliminando las excepciones, ¿ya? Las excepciones, ¿ya? Excepciones, ¿ya? Las excepciones, eliminando las excepciones a los sectores indígenas. Indígenas. No entiendo, profe. Los indígenas, por ejemplo, tenían excepciones tributarias. No pagaban, por ejemplo, alcabala. Porque ¿qué van a hacer? Ahora pagarán alcabala. Y lo peor de todo, no solamente van a pagar alcabala, sino que van a pagar con los respectivos aumentos. Imagínate que el IGB pase a 25%, a 28%, a 30%. Entonces, de lo que no pagabas, que pagues y que pagues encima con los aumentos, eso va a agudizar los problemas, pues, en estos territorios. ¿Qué más? Y también en aquel momento, por ejemplo, ellos no pagaban impuesto a la coca. Se entendía que la coca era una planta milenaria. Profe, ahora pagarán. Se da la legalización de repartos mercantiles. ¿Qué es eso, profe, los repartos mercantiles? La venta forzada de productos. ¿Ya? El corregidor repartía productos y le decía, ya, tú pagas, ¿ah? No, pero tú pagas, listo, ya está establecido. O sea, no hay lugar a reclamo. Pero esto está golpeando no solamente a criollos, esto está golpeando a indígenas. Pero no solamente indígenas, está golpeando a comerciantes inclusive, que están en torno a al comer aquí, ¿no? Al traslado de esos productos. Por ejemplo, algún comerciante, profe, por ahí, un señor que se llama José Gabriel Condorcanqui, cacique de Tungazuca, Pampamarca, Surimana, que él va a ser proveedor, claro, y se va a revelar, de hecho, ¿no? La gran rebelión de 1780. Medidas políticas. En el terreno político, primero, ya, una de las primeras medidas, a ver, ajá. Aunque eso de la legalización de repartos mercantiles duró poco tiempo, habrá durado, podemos decirle, 20 años, no más. Pero se seguían dando, ¿eh? Legal o ilegal, se seguían dando el reparto mercantil. Quien lo hacía era el corregidor, uno de los personajes más odiados, ¿no? ¿Qué más? Se crean, primera medida, antes de que era el virreinato, primera medida, la nobleza criolla se restringe el ingreso de la nobleza criolla a altos cargos públicos. O sea, no es que no puedan ingresar a los cargos públicos, pero no a los altos cargos públicos. ¿Cuál es el problema ahí? Que ellos ya habían tenido participación en los cargos públicos y en los más altos cargos públicos. Ellos decían, pero yo pago. No. Está restringido. O sea, te estás metiendo con la nobleza criolla. Segundo, para quitarle mayor poder a lo que había sido la nobleza criolla desde Lima, desde el Callao fundamentalmente, entonces se da la creación de virreinatos. ¿Ya? Llevar a cabo una suerte de segmentación, fraccionamiento de estos territorios. ¿Qué virreinatos nacen? Nace el virreinato de Nueva Granada, que es el virreinato de Colombia, ¿no? Parte de Ecuador. Se crea el virreinato del Río de la Plata. Y en el caso del virreinato del Río de la Plata se hace algo particular. Además, para poder ellos sustentarse económicamente, se le otorga
otorga Potosí. Importancia. Al otorgarle Potosí, le estás entregando la mina de Potosí. ¿Qué es la mina de Potosí? La mina platera más importante. De esa manera, entonces, quieras o no, también debilitaba a San Bernardo del Perú. También se da la creación de capitanías. Por ejemplo, nace la capitanía de Venezuela. ¿Ya? Venezuela pasó de ser una gobernación a una capitanía. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Cuál es el objetivo de crear una capitanía? ¿No es lo mismo que un virreinato? No. La capitanía es un territorio militarizado. La capitanía de Venezuela debía de combatir la influencia de franceses, ingleses en la zona hacia el Atlántico. Pero también hacia el Pacífico es necesario crear otra capitanía. Y se crea la capitanía de Chile para defender también la zona del Pacífico. Es ahí donde recién nace Chile. Antes no existe. ¿Ya? Recién nace con las reformas borbónicas. ¿Qué más? Otro punto. ¿Quiénes eran los grandes aliados? Tanto de la nobleza criolla como la nobleza indígena o los caciques que están haciendo bulla. Siendo bulla, son los jesuitas, que tenían una gran fortuna en estos territorios, pero lo principal, tenían una gran llegada política, tenían grandes amigos, ¿ya? Entre la nobleza criolla y la nobleza indígena que están renegando de lo que son estas medidas por parte de España. Estos señores son peligrosos. En un día lo votan a todos. Por eso que se va a dar la expulsión de jesuitas. Durante el gobierno del virrey, el señor Amat, el virrey Amat y Junyent, ¿ya? Cualquier libro pueden utilizar para repasar la historia del Perú, no hay ningún problema. Pero la expulsión de los jesuitas, sus bienes, ya sus bienes quedan bajo el control de la Junta de temporalidades. Esa institución se encargará de administrar los bienes que han dejado los jesuitas. Otro problema. Con respecto a Portugal, a los dominios portugueses, los portugueses habían avanzado más en cuanto a su territorio. Era necesario suscribir un nuevo tratado. Así nace el Tratado de San Ildefonso. ¿Ya? El Tratado de San Ildefonso. El Tratado de San Ildefonso lo que está haciendo es una nueva demarcación territorial entre lo que es los dominios de Portugal, lo que sería Brasil, y el Virreinato del Perú. Y finalmente, durante esta etapa, los jesuitas se habían encargado de los colegios de mayores y menores. Como los jesuitas se habían encargado de la parte de los colegios, entonces, ahora que se van, ¿qué es lo que va a quedar? Entonces, como una reestructuración en la parte educativa, se va a crear por aquí el llamado Convictorio de San Carlos. ¿Ya? Así nacerá el Convictorio de San Carlos. Una institución que va a difundir, es cierto, planteamientos ilustrados, pero que están asemejados más al llamado despotismo ilustrado. ¿Qué es eso, profe? Utilizar de alguna manera el conocimiento de la época para mejorar la parte de la administración pública. Eso esencialmente, más que para discutir la autoridad del rey. Ahora, con todas estas medidas, ¿qué está ocurriendo? Con todas estas medidas, lo que estás haciendo es prácticamente, aquí, lo que estás haciendo es que el sector criollo entre en mayor crisis. Y te estás metiendo no con cualquiera, te estás metiendo con la nobleza criolla. Pregunta, ¿la nobleza criolla va de frente? Claro, en algún momento va a decir, nos han traicionado. Y la pregunta sería lógica, ¿no? ¿Quién te ha traicionado? La corona nos ha traicionado. ¿Cómo que la corona nos ha traicionado? La corona nos ha traicionado. La corona nos ha traicionado. ¿Por qué?
porque la corona nos había dado la administración sobre estos territorios y ahora nos lo está quitando todo. Y esto no es nuevo, esto es como en la época cuando a los encomenderos les quitaron todo. En un inicio algunos van a plantear qué cosa, que es necesario hacer reformas. Y otros que van a plantear que es necesario hacer una revolución, que es necesario romper con España. Ejemplo de ello, un señor que se llama Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, jesuita, dicho de paso. Solamente así vamos a poder entender cómo entonces algunos de estos nobles criollos van a señalar la posibilidad de romper con España. Pero romper con España y los separatistas y todo eso es otro tema. Profe, no, pero a ver. Pero no lo hicieron porque sentían al Perú, a la nación, porque querían luchar por nuestros ideales, no. Los había golpeado con esto y ahora ellos iban a tratar de romper con la corona porque no que esto los había perjudicado demasiado. Simple. Nada más. Hasta ahí. ¿Se me entendió? ¿Estamos bien? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Ya? ¿He destruido parte de tu historia de Perú también? También, no importa, así es. ¿Ya? ¿Ya? Hay que decir las cosas de frente. ¿Ya? Ahora, con esto podemos ir entonces ahora a tu material y bueno, rápidamente las preguntas, ¿no? Porque ya no fuimos, ya estamos fuera del tiempo. Vamos a las claves, ¿ya? Los corregimientos, profe, podría pasar. Por eso les estoy dando la posibilidad de que hagan la captura del Word. Hagan la captura del Word. A ver, captura el Word. Ya. Nuevamente, algunos de tus compañeros han estado copiando mientras yo estaba escribiendo. ¿Ya? ¿Listos? ¿Puedo continuar? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Vamos entonces a las claves. Los corregimientos en el Oriente del Perú fueron reemplazados allá por las intendencias. ¿Por qué las intendencias, profe? La diferencia entre una intendencia y un corregimiento. Mientras un corregimiento es un territorio provincial, la intendencia era como una suerte de demarcación nueva del territorio. Crear una suerte de pequeños virreinatos al interior del Virreinato del Perú. ¿Para qué? Para que esta autoridad que es el intendente funcione como un pequeño virrey. Claro, que la intendencia se crea luego de lo que ha sido la rebelión de Tupac Amaru. ¿Por qué? Porque hay que ser mucho más vigilante de lo que está ocurriendo al interior con las rebeliones indígenas. 2. ¿Cuál es la institución española que desempeñó funciones políticas en la colonia? Funciones políticas, la Real Audiencia, pues. Pero eso es un tema de la semana pasada. Está bien, casa. 3. El fortalecimiento de la administración del Virreinato del Perú requería un minucioso conocimiento de la realidad local y regional. Esta información fue posible obtenerla mediante la institución conocida como la visita, pues. Los visitadores enviados por la corona. 3 casos. 4. A inicio del siglo XVIII, la dinastía de Habsburgo fue reemplazada por los Borbones en el gobierno de España y sus colonias. Las reformas fueron implementadas por una nueva dinastía, principalmente con el fin de incrementar sus ingresos provenientes de sus colonias, puede ser, combatir el avance del protestantismo, no, defender los indígenas, no, dar mayor participación, no. Entonces, avión. 5. La institución colonial de control político y económico para el cobro de tributos y la disponibilidad de mano de obra indígena. Institución de control político económico para el cobro de tributos y disponibilidad de mano de obra indígena. Si una institución es el corregimiento, ¿no? Pero también es la encomienda, pero el problema es que el corregimiento va a estar durante gran parte de lo que va a ser el virreinato. 5 besos. 6. Durante el último tercio del siglo XVIII se formaron intendencias. ¿Cuáles fueron esas intendencias? Aquí están. Estas son las intendencias. Estamos hablando de Trujillo, Tarma, Lima, Cusco, Puno, Arequipa. ¿Ya? Entonces aquí están, ¿no? Trujillo, Puno, Cusco, Huamanga, Jauja, Arequipa, Guayaquil, Lima, Cusco, Arequipa, Trujillo, Tarma, Huamanga, esa está mejor. Alto Perú no tiene que ver, Quito no, Guayaquil no tiene que ver, listo, dedo. Lima, Puno, Cusco, Arequipa, Trujillo, Tarma y Huamanga. Clave entonces, dedo. 7. La Casa de Oficina de Temporalidades, creada como consecuencia de la reforma borbónica, tenía como finalidad administrar los bienes que han dejado los jesuitas. Dedo. 7 dedos. 8.
La Real Audiencia era una jurisdicción al interior del Virreinato del Perú y estaba integrada por un presidente, varios oidores, 2 fiscales, tal. Dentro de la función política podía reemplazar al virrey en caso de muerte o enfermedad. Dedo. 9. Durante el periodo virreinal el gobierno era ejercido por el virrey y la audiencia. Dedo. 10. La siguiente imagen muestra la división territorial de América del Sur durante el gobierno de los Habsburgo. Ya, ahí está, la dominación, dominio de Portugal, tal. Ahí está la gobernación de Venezuela. Ya, ahora dice. Durante el gobierno de los Borbones podríamos afirmar que en el aspecto territorial se crearon nuevos virreinatos y capitanías, pues al fin no fue esto. Caso. 11. El Consejo de Indias tenía entre sus funciones abordar asuntos de gobierno. Entre sus principales funciones estaba proponer nombramiento de autoridades civiles, eclesiásticas, en fin. Sin embargo, toda decisión dependía del rey. Señala otras opciones que son correctas en torno a las funciones del Consejo de Indias. Proponen el nombramiento de autoridades civiles, sí, verdadero. Elegir a sacerdotes para realizar los matrimonios, no, esa no es su labor. Elaborar leyes y decretos que favorezcan a la población americana, sí, se llaman las leyes de Indias. 3, verdadero. Actuar como tribunal de última instancia, verdadero. Presidir los juicios de residencia. Presidir los juicios de residencia. Llevan a cabo los juicios de residencia, pero presidir. Actuar como tribunal de instancia civil y penal, también, verdadero. Entonces sería solamente 1. Nombramiento de autoridades civiles, pero dice muy general, ¿no? Muy general, dice civiles. No, nombramiento de autoridades coloniales. Entonces mejor es esta. Mejor sería la D. Sería presidir los juicios de residencia como institución, actuar como tribunal de última instancia y elaborar leyes. Las leyes de Indias. ¿Ya? Entonces 11 dedo. 12. Las relaciones que fueron de gran utilidad para el virrey, que sucedía a su antecesor y le permitía un panorama general de la realidad del virreinato y la administración anterior del campo político, económico, castrense, espiritual, tomaba el nombre de pliego de mortaje. Es el documento que se sella a su muerte. 13. La expulsión de jesuitas trajo como consecuencia el enriquecimiento de la corona. Sí, la corona tomó sus bienes, pero no solamente eso, se liberó de gente que tenía un gran poder político. 14. En el Perú colonial, la educación formal se impartía en colegios de menores, mayores, universidades. Los colegios de menores fueron una institución donde se daba educación formal para los hijos de la nobleza indígena. Colegio de menores se le llama también colegio de caciques. ¿Ya? De caciques. 15. La eliminación de la venta de cargos públicos en América Hispana en el siglo XVIII favoreció el nombramiento exclusivo de españoles en altos cargos coloniales, como oidores corregidores. Esta medida se hizo con el objetivo de debilitar el poder de los criollos, pues. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ya, 15 dedos. Si tú debilitas el poder de los criollos como tal, entonces, frente a esto, ¿también reaccionarán o no? Sí. ¿Y cómo van a reaccionar? No, lo que yo he perdido lo tengo que retomar. Lo tengo que recobrar. ¿Y cómo lo voy a recobrar? Bueno, si España no me va a dar ese apoyo, habrá que romper con España, pues, y yo tomaré la rienda de ese país. ¿Cómo se llama eso? A eso se llama independencia. ¿Quiénes están liderando tu proceso de independencia? Criollos. Ahora ya sabes por qué. Simple. Con eso también terminamos. Cuídense. Chau. Gracias, profesor. Cuídense. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.